Bienvenida, bienvenido a este curso de introducción a Vue.js. En el día de hoy quiero hacer una pequeña introducción a lo que es Vue.js, qué herramientas necesitamos para empezar a trabajar, qué cosas podemos crear con Vue. Y bueno, al finalizar de esta clase vamos a tener listo un proyecto con Vue, ¿vale? Lo primero que quiero tocar es exactamente qué es Vue, porque claro, vamos a empezar a crear proyectos con esto, pero necesitamos una definición de cómo se entiende en el mercado de lo que es Vue. Vale, si nunca has utilizado un framework o una librería como React o Angular, Vue viene siendo un marco, un framework que se basa en HTML, CSS y JavaScript estándar para crear interfaces web de usuarios, ¿vale? Si tú vienes de HTML, CSS y JavaScript, pues es muy fácil ingresar a crear aplicaciones con Vue, ¿vale? Porque realmente con ese conocimiento que ya tú tienes de esas tecnologías, pues tú puedes venir a crear aplicaciones en Vue sin tener que configurar mucho o escribir mucho código de Vue para que funcione, ¿vale? Así que la curva de aprendizaje es muy fácil, el framework es muy accesible y además pues tiene una documentación bastante limpia, bastante fácil de seguir. Entonces, sabiendo esto, ¿qué cosas podemos crear con Vue? ¿Vale? ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, en la documentación, pues esto que tengo acá es un resumen de las cosas que podemos hacer con Vue. Es un extracto de la misma documentación. Entonces, como podemos ver, Vue se puede utilizar de diferentes maneras, ¿vale? Usualmente uno conoce que Vue pues te sirve para crear interfaces web de usuario, ¿vale? Pero hay varias formas de crear interfaces web de usuario. Una de esas formas es utilizando su script. En este curso no vamos a utilizar esa manera, pero que sepas que si alguna vez utilizaste, por ejemplo, jQuery, pues puedes utilizar Vue también de esa manera. Si tienes un proyecto Legacy, un proyecto en Laravel, un proyecto en Django, en cualquiera de este tipo de proyectos de server-side rendering, tú puedes utilizar este script, ponerlo en tu head de tu HTML principal y utilizar Vue desde cualquier parte de tu página simplemente con este script. Otra forma de utilizarlo es con los componentes web embebidos que ya vienen dentro de Vue, ¿vale? Esta es una forma que no he visto mucho que la hayan utilizado y yo tampoco la he utilizado mucho, así que, pero si quieres aprender a utilizar o necesitas utilizar componentes web en tus sitios web, pues puedes utilizando este script, puedes utilizar estos componentes embebidos que ya trae por defecto Vue. La otra forma es creando aplicaciones de una sola página. De hecho, este es el uso más habitual al momento de crear aplicaciones, no solo con Vue, sino con React y con Angular. Y bueno, con Svelte y con todos estos frameworks de front. Y es que son aplicaciones que requieren bastante interactividad y sobre todo que las interfaces de estas aplicaciones no recargan la página completamente. Entonces puedes identificar ese tipo de aplicaciones de una sola página, pues precisamente porque cuando tú vas navegando por las diferentes páginas de tu aplicación, la página no se recarga, simplemente van apareciendo las diferentes vistas y pues así va funcionando. Entonces a este tipo de aplicaciones pues se le tiende a conocer como aplicación de una sola página o Single Page Application o más abreviado SPA. En este curso específicamente vamos a manejar o vamos a crear aplicaciones de ese tipo, ya que es bastante fácil empezar por ahí, ¿vale? Ya luego pues tenemos otra forma de crear aplicaciones que es a través de full stack. O sea, crear aplicaciones tanto de frontend como de backend. Nuevamente, en este curso vamos a manejar, aprender a crear aplicaciones de frontend, ¿vale? Pero entonces que sepas que hay hay formas de crear aplicaciones full stack, ¿sí? Con server-side rendering. Si nunca has escuchado este término, pues esto simplemente es una de las formas más comunes de ver páginas web pues en el mercado. Y es que todo el HTML de tu sitio es renderizado desde el servidor. Ojo, en las spas toda la renderización se hace desde el front. Es decir, el cliente o Vue se encarga de crear estas páginas y mostrártela en petición, ¿vale? Según iteración del usuario. Pero con SSR pasa al contrario, de hecho, porque en el servidor es donde tú comienzas a crear esas páginas y bueno,
envías HTML al servidor. Entonces que sepas que hay una forma también con Nux. Es una herramienta también relacionada al mundo de Vue para crear este tipo de aplicaciones, ¿vale? Por último, hay otra forma bastante utilizada últimamente para crear aplicaciones con Vue, que es con Jamstack. Jamstack realmente, pues bueno, si necesitas un sitio web estático que no necesita necesariamente mucha interactividad con la aplicación, por ejemplo, pues bueno, como vemos aquí, un sitio web de corporativo, un sitio web de noticias o un blog informativo, pues se tiende mucho a utilizar esta arquitectura, por así decirlo, Jamstack, que básicamente pues, lo que trata es de que tus sitios sean estáticos y que estos sitios sean generados automáticamente antes de llegar al servidor. Es decir, el servidor no va a generar estas páginas, sino que pues ya tú las generas antes de servirla desde el servidor. El servidor simplemente va a servir estos sitios que ya fueron generados previamente y obviamente esto es mucho más rápido que cualquiera de las anteriores. Pero pues también tiene sus limitaciones de que pues si necesitas mucha interactividad no es un buen enfoque. ¿Dale? Bueno, esas son algunas de las formas principales de utilizar Vue. Esto realmente no es específico de Vue, pero con Vue puedes crearlos también, ¿vale? Entonces, ahí están esas diferentes formas de crear aplicaciones con Vue, ¿vale? Lo siguiente que quiero tocar es, bueno, ya como tal, ya sabemos que Vue, pues, un framework para crear aplicaciones web, pues hay varias herramientas que necesitamos tener instaladas en nuestra computadora para empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces en la siguiente sección, que sería esta, vamos a ver qué cosas necesitamos para instalar pues ya como tal un proyecto en nuestra computadora. Entonces, uno de los requisitos principales es tener instalado Node.js. Node es el entorno de desarrollo de JavaScript para crear aplicaciones tanto de backend como de frontend. Sin embargo, en el lado del frontend, pues realmente no vamos a tocar nada de Node, porque o sea, este curso no trata de Node, pero es esencial porque las herramientas que traes cuando instalas Node o cuando tienes instalado Node son esenciales para generar aplicaciones del lado del frontend, ¿vale? Entonces, ¿cómo verificas si tienes o no tienes instalado Node? Porque probablemente lo tengas instalado de otros cursos que de pronto hayas hecho o de prácticas que hayas creado anteriormente, puede que lo tengas instalado y no lo recuerdes o algo, ¿vale? Si no lo recuerdas o no sabes si lo tienes instalado, no estás seguro, pues te vas a tu terminal. Si estás en Linux, si estás en Mac o estás en Windows, pues te abres tu terminal y, bueno, yo en este caso estoy en Windows, así que, bueno, se me abrió por defecto el Ubuntu, pero si estás en Windows, pues te abres la PowerShell o te abres el símbolo del sistema y pues ahí puedes tipear el siguiente comando. Si estás en Linux, pues bueno, ahí tú buscarás cómo abrir la terminal y en Mac lo mismo, ¿vale? Ya que es más fácil abrirlo desde por allá. Bien, estando aquí en la terminal, vas a tipear el siguiente comando, node version, ¿vale? Y ahí, pues, si lo tienes instalado, aquí te va a salir el número de la versión. Si no, pues te va a salir de que el comando node no se reconoce en tu máquina, ¿vale? Entonces, si no lo tienes instalado, vamos a ir a la página oficial de Node, que sería esta, ¿vale? Vamos a copiarla por acá. Ahí está. Nos vamos a nuestro navegador. Bueno, yo aquí ya la tengo abierta, de hecho. Sería esta página. Y simplemente entras a esta página y le das descargar. Si estás en cualquier sistema operativo, no importa, simplemente le das descargar y lo instalas. Yo supongo que, bueno, la instalación es muy similar en los tres sistemas operativos. Simplemente next, next, next y le das instalar, ¿vale? Entonces una vez que lo tienes instalado, vuelves a tu terminal, ejecutas nuevamente tu comando y ahí pues ya te debe salir la versión. Si no te sale, pues cierra la terminal, vuelves a ingresar a la terminal, vuelves a ejecutar el comando y ahí lo tienes. Si aún así no te funciona, te recomiendo que reinicies tu computadora, ¿vale? Porque a veces de pronto las variables de entorno o la configuración que necesita para que esto pues lo reconozca no lo cacha, no lo agarra. Entonces, listo, lo tienes.
te sale el número de versión, perfecto. El siguiente paso es verificar lo siguiente. Vas a poner ahí mismo en tu terminal npm, ¿vale? Y le das ahí. Una vez que instalas Node, pues este comando de npm pues, también te va a salir en la versión que tienes instalada de ese npm, ¿vale? ¿Por qué? Porque npm ya viene con Node, ¿vale? No es una instalación aparte, sino que cuando instalas Node, te viene npm. Si no sabes qué es npm, pues npm es el manejador de paquetes de Node, ¿vale? Tienes Node y tienes un manejador de paquetes de Node. Y este manejador de paquetes es el que nos va a permitir a nosotros, en este caso, en este ejemplo concreto, instalar Vue.js, instalar las herramientas necesarias para un proyecto con Vue. Entonces, ojo, npm no es exclusivo de Vue, npm es exclusivo de Node. Es decir, con npm puedes crear aplicaciones de Vue, de React, de Angular o de lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta global. Listo. Una vez que ya tenemos verificado Node y npm, necesitamos, bueno, vamos acá a la documentación, necesitamos un editor de código, ¿vale? Si ya has trabajado con HTML, CSS, JavaScript, yo supongo que debes tener un editor de código. En mi caso, en este curso vamos a manejar el Visual Studio, ¿vale? Aquí tenemos la página también, creo que por acá ya la tenemos abierto, sí, aquí está. Y si no tienes este Visual Studio Code, bueno, si no quieres cambiar de herramienta, puedes seguir utilizando la herramienta con la que has estado trabajando. Pero yo te recomiendo que tengas este editor porque es el que vamos a utilizar en el curso. ¿Vale? Lo mismo, igual que Node, descargas e instalas. ¿Vale? Una vez que ya tengas instalado este editor, ¿sí? Lo siguiente es, pues, hay una extensión oficial de Vue que ellos recomiendan tener instalado para que nos ayude al momento de estar escribiendo aplicaciones con Vue, ¿vale? Para instalar esta extensión, pues debemos ingresar, bueno, ya debemos tener instalado nuestro Visual Studio y es por eso que recomiendo que instales Visual Studio porque si utilizas otro editor de código, pues esta extensión no está disponible en otros editores, está disponible en Visual Studio Code. Entonces, abres tu Visual Studio Code, que sería este icono que está aquí en azul, ¿vale? Cuando lo tengas abierto, aquí te va a aparecer algo similar a esto. En mi caso, la parte visual, o sea, esta ventana no es la original, porque ya yo la tengo tuneada, la tengo configurada para que se vea así. Pero en tu caso se va a ver un poquito diferente, pero no importa, ¿sí? Entonces, acá a la izquierda vas a tener la barra de herramientas y lo mismo, no vas a tener todas estas herramientas porque ya yo he instalado previamente a estas herramientas. Lo que necesito que identifiques es esta que está aquí, que es la de extensiones, ¿vale? Una vez que la identifiques, bueno, si no te aparece, te vas aquí a Views y aquí te aparecerá extensiones. Una vez que entres por aquí o por acá, te va a salir esto, ¿vale? Aquí, estos son pues cosas para extensiones para tu editor. Para este editor que estamos viendo aquí, puedes instalarle cosas o desinstalarle cosas. Entonces, para Vue, vamos a escribir Vue Volar. Volar. Vue Volar, ahí está. O Vue Oficial. Oficial. Vale, bueno, ahí. Entre todas las opciones que te aparecen, sería esta que está acá, la que tiene la palomita azul y que dice Vue. Tú ingresas ahí y asegúrate de que sea la oficial, ¿sí? Para evitar cualquier cosa no deseada. Entonces, en mi caso ya la tengo instalada. Tú simplemente le das a instalar y esperas que te instales. Se te instalará por acá. Y con eso ya lo tendrías listo, ¿vale? Con eso ya tienes la configuración inicial tanto de Node, npm y el editor de código, que es básicamente lo mínimo necesario para crear aplicaciones con Vue.js, ¿vale? Bueno, siguiendo acá la estructura. Y para terminar, vamos a crear un proyecto con Vue, ¿vale? Obvio, esto es un resumen de todo lo que hay en la página. Tú puedes ingresar a la página, puedes seguir los pasos e instalar Vue desde su página oficial. Pero bueno, en este caso, yo quise hacer este resumen para que tú veas que hay cosas que allá no explican, que son necesarias pues, que la sepas, ¿vale? Por ejemplo, en la documentación oficial dicen que cuando instalas un proyecto en las últimas versiones de Vue, pues esta viene con el empaquetador Vite. Este empaquetador es pues una herramienta que nos permite a nosotros que cuando estemos escribiendo código con Vue, todos esos archivos que estamos generando, todos los componentes, bueno, si no sabes componentes no te preocupes,
pero todos los archivos de tu proyecto sean de alguna manera compilados, transformados para que el navegador pueda entenderlo. Te explico más. Resulta que para crear aplicaciones con Vue, tú no vas a crear aplicaciones en HTML, .html, ni tampoco .css, ni tampoco .js. Bueno, JS puede que sí, pero también puedes crear aplicaciones con TypeScript, ¿sí? Puedes crear aplicaciones o escribir CSS con Sass o con Stylus, ¿sí? Como vemos acá. Vale, hay diferentes preprocesadores que el navegador no entienden, pero que tú sí. En tu código tú puedes escribir con diferentes tipos de lenguajes, ¿vale? Pero entonces recordemos que como el navegador no entiende eso, de alguna manera hay que generar que sí lo entiendan. Entonces ahí es donde entra Vite. Vite coge todos esos archivos, los empaqueta, los transforma y da un resultado que el navegador puede entender, ¿vale? El homólogo de Vite y el antiguo sucesor de esto, pues que aún está activo, pero que ya no se usa mucho porque precisamente han salido nuevas herramientas que hacen el trabajo mucho más rápido y mucho más fácil. Pero antes se utilizaba Webpack o Parcel, ¿sí? Más extendidamente Webpack. Una funcionalidad o funcionalidades que todas estas herramientas de construcción tienen en común es que tienen el reemplazamiento de módulo en caliente. Es decir, mientras tú vas escribiendo, pues en el navegador se va renderizando todos estos cambios, ¿vale? No tienes que actualizar la página para que todos estos cambios se te vean. ¿Listo? Otra cosa es que te permiten utilizar TypeScript y no solamente JavaScript, ¿sí? Tú escribes en TypeScript y se transpila automáticamente sin tú tener que hacer nada, pues a JavaScript. Lo mismo como te comenté con los procesadores de CSS pasa lo mismo y obviamente con los archivos .vue, que son los archivos que te permiten escribir componentes en Vue. Entonces todo esto se transpila a un código entendible por el navegador. No te tienes que preocupar por nada de esto porque esto ya lo hace tras background el proyecto de Vue o Vue, ¿vale? Listo, sabiendo esto, entonces ahora sí vamos a instalar Vue. Aquí esto es un comando copiado de la documentación oficial. Entonces vamos a copiarlo. npm create vue latest, bien escrito, y vámonos a nuestra terminal nuevamente. Listo. Aquí en nuestra terminal vamos a hacer algo. Antes de escribir ese comando vamos a hacer algo, y es que nos vamos a ir a alguna carpeta donde tú quieras guardar esos archivos, esos proyectos, y vas a crear una carpeta. Es muy importante que tengas una carpeta porque si no, pues ya luego no encuentras dónde montaste la aplicación y todo eso. En mi caso, yo tengo creada una carpeta en mis documentos personales YouTube. Voy a crear ese proyecto, lo voy a crear aquí, ¿vale? Pero claro, este proyecto tengo que abrirlo en la terminal, ¿vale? Venimos acá, yo me voy aquí, voy a poner cd y voy a pegar el nombre de la ruta. Y aquí ya estoy dentro de esta ruta, ¿sí? Simplemente copié y abrí en la terminal, ¿vale? Así. Otra forma de hacerlo es aquí entras a tu carpeta, entras a la carpeta donde vas a montar tus proyectos y vas a escribir aquí, vas a borrar todo esto y vas a escribir cmd. Le das enter y pues ya esta barrita que está acá arriba identifica que quieres entrar al cmd desde con esa ruta ya tipeada acá arriba, ¿vale? Entonces ahí lo tienes. Otra manera, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Otra manera de hacerlo es, listo, abres tu terminal. Sí, nuevamente aquí se me abrió esto, pero vamos a abrirlo aquí en el PowerShell. Y es cogiendo pues la última carpeta, esta que está acá, entrando aquí, la arrastras hasta acá y ahí lo tienes, ¿vale? Entonces cualquiera de estas maneras pues te funcionaría. Listo. Una vez que ya estás dentro de la carpeta, ahora sí, vamos a copiar este comando. Nuevamente lo copiamos tal cual. Ahí está. Y pegamos. ¿Listo? Ahí está. Esto lo que va a hacer es que va a ejecutar el instalador de Vue. ¿Vale? Utilizando Vites. Listo. La primera vez que tú ejecutas este comando, te va a salir a ti una ventana preguntándote si realmente quieres instalar ejecutar ese comando. Le das que sí, o sea, Y, ¿sí? Le das y ahí te va a salir entonces, ahora sí, esta ventana, esta parte de que te va a preguntar el nombre de tu proyecto, ¿vale?
Entonces, aquí te va a comenzar a preguntar una serie de preguntas, pues, valga la redundancia, acerca de la configuración de tu proyecto, ¿vale? Entonces, vas a poner el nombre de tu proyecto. En este caso, vamos a poner curso Vue 3, ¿vale? Le doy Enter. Dice que si quieres agregar TypeScript, en este caso no vamos a utilizar TypeScript, no vamos a utilizar JSX, no vamos a utilizar Router, no vamos a agregar Pinia, no vamos a agregar testing tampoco. No vamos a agregar Slim, es decir, para la calidad de código, todo esto, sí, todo esto vamos a dejarlo lo más limpio posible. No, y listo. Con eso ya tienes tu proyecto montado en Vue, ¿vale? Entonces, lo siguiente es npm install y npm run. Pero antes de eso, quiero mostrarte, vamos a poner esto más grande, vamos a ingresar bueno, si le damos aquí ls, vemos que ahí está el curso de Vue 3, vamos a entrar ahí, cd curso Vue 3, ahí está, y ahí estamos dentro de Vue 3. Vamos a darle dir, sí, para ver los directorios, y aquí tenemos los directorios, ¿vale? Tenemos src y tenemos varios archivos de configuración. Entonces, para ver esto en el editor, ¿sí? Antes de instalar y correr en local, vamos a ver esto en el editor. Vale, varias formas podemos hacerlo para abrir este archivo o esta carpeta, este proyecto en nuestro editor. Una de ellas es dándole aquí en Open Folder, ¿vale? Si no te sale ese Open Folder es porque puedes abrirlo aquí con esta opción del explorador, ¿vale? O darle acá en File y darle acá en Open Folder, cualquiera de las dos opciones. Bien, te vas a tus documentos o donde tienes el proyecto. En mi caso, yo lo tengo aquí en YouTube y aquí está, y ya selecciona la carpeta y esto te abre tu proyecto con todas tus configuraciones aquí. ¿Listo? Entonces ahí está configurado. Vamos a cerrarlo, ¿sí? Vamos a cerrarlo. Bueno, la otra forma de hacer eso mismo, es decir, de abrir esta carpeta en el editor, es estando en la terminal. Una vez que estés en la terminal, en esa carpeta, ¿sí? En esta localización, vas a escribir code. Punto. Esto lo que va a hacer es que va a abrir el editor de Visual Studio y lo va a abrir en esta raíz, que es el punto, que sería aquí, ¿sí? Le das Enter y esto te va a abrir el editor, ahí está, ahí mismo, ¿vale? Entonces serían esas dos formas de hacerlo. Por último, vamos a ver algo, y es que si intentamos desde la terminal, vamos a ver la terminal, esta, ejecutar npm run dev, ahí está, este me va a decir que Vite no se reconoce como un comando externo. Es decir, este npm run dev va a ejecutar un comando que está acá en package.json, ¿sí? Puedes ingresar a package.json y aquí en la parte de scripts vas a ver npm run dev. Ese npm run va a ejecutar este dev y ese dev va a ejecutar Vite. Entonces, Vite es el que se encarga de levantar todo nuestro proyecto también, ¿vale? Entonces, para que lo reconozca, nos vamos a nuestra terminal nuevamente y ahora sí vamos a ejecutar este npm run, npm install, ¿vale? Ejecutamos, le damos enter y esto se va a tomar un tiempo para instalar las dependencias y configurar todas las dependencias de desarrollo que necesita para que el proyecto quede configurado. Listo, aquí dice que ha instalado 30 paquetes, ¿sí? Y ninguna vulnerabilidad. Y bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a hacer lo que hicimos acá arriba. Vamos a darle con la flechita para arriba. npm run dev. Y ahora sí le damos. Ahí está. Vemos que levantó bastante rápido. Y vemos que lo levanta en el localhost 5173. Este puerto, pues lo configura por defecto Vite, ¿vale? Nosotros no tenemos que configurarle nada. Entonces vamos a copiar este host o le podemos dar control clic, ¿vale? En mi caso simplemente lo voy a copiar y me voy a venir para acá para ejecutarlo acá en este lado. Y ahí tenemos entonces el proyecto de Vue listo, ¿vale? Dice que está creado con Vite y con Vue 3, ¿vale? Entonces ya sabemos que es Vite y ahora vamos a entrar como tal a entender más bien el proyecto de cómo está todo montado. Ahora sí, nos volvemos nuevamente acá al editor. Bien, cerramos esto por aquí. Y lo primero que vemos es que, bueno, aquí hay una carpeta de Visual Studio Code, que esto lo pone Visual Studio Code.
y de que hay extensiones en este ambiente y que hay algunas configuraciones. Pero eso probablemente no te salga a ti, pero si te sale, pues no te debes preocupar porque esto es algo que el editor pone. Lo siguiente es, pues, los Node Module, que son los módulos relacionados a Vue y eso. Tenemos un public, que tenemos un favicon, simplemente es el icono el icono de Vue, que es este que se ve acá arriba, este, ¿vale? Eso es lo único que hay en public. Tenemos un src, que ya vamos a ver exactamente qué cosas hay ahí. Tenemos el git ignore. Si has trabajado con git, pues este es el archivo de configuración de ignoración de git, ¿vale? Entonces, pues ahí está también. Tienes un index. Este es el archivo principal de Vue, que es donde Vue monta todos los códigos fuentes, todos los componentes y páginas que crees, los va a montar aquí en esta aplicación, en este div. Esto es simplemente un archivo HTML de toda la vida, ¿sí? Lo que hace Vue es coger todos tus archivos, todos los documentos que crees, los .vue, los compila, ¿sí? Y los mete aquí en este archivo de HTML, ¿vale? Y bueno, en este punto no debes preocuparte, pero sí debes saber que pues Vue agarra este identificador de este div. Pues claro, aquí está un div, pero puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa, por ejemplo un section, y esto va a funcionar, ¿vale? Entonces, pero bueno, tenemos un div, listo, ahí Vue monta toda la aplicación en este elemento. Tienes un package JSON, que sería este, ¿sí? Teníamos el nombre, que fue el nombre de la carpeta cuando lo creaste, la versión, si es privado, y el tipo de módulo, bueno, es módulo. Los scripts que vienen por defecto, tú puedes crear tus propios scripts por aquí, ¿sí? Con esto, por el momento nos basta, así que los dejamos quietos. Y tenemos dependencias de desarrollo, perdón, de producción, que sería Vue, en la versión 3.5.12. Y de desarrollo tenemos a Vite, con su plugin y como tal Vite. Entonces, listo, por aquí todo ok. Tienes un README, si quieres hojearlo o crear documentación, no lo vamos a tocar. Y tienes la configuración de Vite. Y esto me quiero detener un poquito por aquí, ¿vale? Este archivo es muy importante porque es el que te permite crear las diferentes configuraciones para Vite, ¿vale? De cómo debe funcionar Vite, ¿vale? En este caso, la única documentación que viene por defecto es que, bueno, Vite tiene un objeto de configuración y lo que hace es, pues, a crear utilizar su plugin de Vite, que fue lo que vimos allá en la instalación, y ejecuta ese plugin que entiende todo el código de Vue y lo traspila. Por esto no debes configurarte, no debes preocuparte, porque como te digo, esto es una configuración que ya viene lista para usar, ¿vale? Si ya necesitas cosas más avanzadas, pues en el curso vamos a estar viendo las cosas más avanzadas que necesitamos. Pero para este momento, lo único que debes saber es que en este archivo está toda la configuración de nuestro empaquetador Vite, ¿vale? Por último, por aquí tenemos un alias que es para en cualquier parte donde tú utilices este alias, pues hace referencia a la carpeta src, es decir, la raíz, ¿vale? Así que también lo vamos a estar viendo poquito a poquito, pero no te preocupes, ahí lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, ahí tienes un primer vistazo, muy poco a poco vamos a ir viendo. Sé que hay varios términos que probablemente no los entiendas o que nunca los hayas escuchado y que en este momento te estén chirriando en la cabeza, pero no te preocupes que poco a poco vamos a ir viéndolo. Lo único que quiero que sepas es que ya tienes tu proyecto montado, ya tienes todo lo que necesitas para empezar a crear componentes y eso. Por último, vamos a ver la carpeta src, que se me estaba olvidando. Listo, en la carpeta src tienes 1, 2, 3, 4. Tienes 4 elementos. El primero es el main, que aquí lo que hace es crear una aplicación de Vue. Entonces, en este caso, no vamos a entrar a fondo porque en la siguiente clase, de hecho, de eso se trata, esa siguiente clase de explicar pues todo esto y cómo funciona. Pero que sepas que aquí empieza todo, en el main empieza todo, ¿vale? Lo siguiente es que hay un componente app que, bueno, aquí ya la cosa se pone un poco turbia porque aquí sí hay cosas que nunca hemos visto. Por ejemplo, este template, ¿qué es eso? ¿Vale? Aquí esto te puede sonar
conocido porque es simplemente JavaScript. Y este de acá también te puede sonar porque también es simplemente CSS, ¿vale? Tendremos una clase específica para esto también. Y bueno, ya como tal, esto es un componente de Vue, así luce un componente de Vue, ¿sí? Ya en clases posteriores realmente vamos a ver más a fondo de qué significan cada una de estas estructuras y vemos ahí cómo podemos crear nuestros propios componentes, ¿vale? Entonces, como para no abrumar más este video, porque sé que ha sido mucha información, lo vamos a dejar hasta ahí. Y en la siguiente clase ya vamos a empezar a escribir código, nuestros propios componentes, y ya vamos a empezar a entender un poco más los conceptos de Vue ya a nivel más estructural y a nivel código como tal, ¿vale? Entonces nos vemos en la siguiente clase y allá te espero.